Ahora sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión de consultas. Igual, si no tienen consultas, ahí podemos hacer algún ejercicio o podemos hacer algunas de las cosas que me parece que son sumamente importantes que ustedes sepan como futuros profesionales. Entonces, antes de iniciar, no sé si hay alguna consulta puntual de alguno de ustedes, compañeros, Harold, Tony, José Leandro, Nicolás, Sabrina, Dani. ¿Alguno tiene alguna consulta en específico? Compañeros. No, yo no, profe. No. No. Ok. Tony. No, yo tampoco. Ok, José, Harold tampoco. Tony, Sabina. Profe, yo tampoco. Ok, Nicolás. No, profe, yo tampoco. Ok, bueno, entonces ya entregaron la primera parte de la bitácora. Ahí vi que muchos lo subieron en el archivo PowerPoint. Sería bueno que, más que todo es como para que ustedes protejan el trabajo y cosas por el estilo, que lo tengan también o que lo suban en PDF. Entonces, ahí nada más, digamos, les pueden dar imprimir y lo imprimen en un archivo PDF y eso es lo que suben. Vamos entonces a compartir un poquito la pantalla. Ahí nada más para recordarles, ¿verdad? En semana 8, básicamente vamos a ver la parte de aplicaciones de las leyes de Newton. Sería durante esta semana 8. En orientaciones semanales, acá, entonces, como les he dicho, esto es como un resumen de todas las cosas que tienen que hacer. La sesión no sincrónica, entonces ahí tienen las leyes, tienen los capítulos del libro y tienen algunos ejercicios. Ahí estaba viendo que hace falta subir una parte de ejercicios resueltos, pero ahí vamos a ver un poco. Acá, esto es importante, en la bitácora van a realizar el diagrama de cuerpo libre de dos objetos de su uso cotidiano, uno que esté en reposo y otro que esté en movimiento. Para cada uno de ellos van a identificar todas las fuerzas involucradas. Con respecto a los ejercicios resueltos, también responder en la bitácora cuál le pareció más difícil de comprender y por qué motivo dentro de los ejercicios resueltos. ¿Qué hizo para llegar a la comprensión? ¿Ok? Entonces esas son como algunas cosas que tienen que ir incluyendo en la bitácora. Acá tenemos también el cuestionario de las aplicaciones de las leyes de Newton. Estos cuestionarios van a estar siempre en la cátedra de física general. Profe, Sí, esto de lo de los ejercicios resueltos que usted comentó, ¿son los ejercicios resueltos en esta reunión o en dónde? no, eso básicamente, acá tenemos entonces un ejemplo resuelto, por ejemplo, el que hizo el compañero Rommel Alvarado. Ok. Tenemos acá también, acá hay que parece que todavía no lo han habilitado. Ejercicios resueltos con detalle. Entonces,
un poco estos son los que a los que hacen referencia. Acá hay otro de más ejercicios resueltos, que este es otro de los documentos que hizo el compañero Romel Alvarado, que entonces aquí tiene los diagramas de cuerpo y tiene algunas cosas al respecto, ¿verdad? Cómo encontrar entonces la tensión, la aceleración, etcétera. Tenemos diferentes diagramas. Acá tenemos uno con una polea y dos masas. Después, acá tenemos otros. Que este, por ejemplo, es dos cuerdas que se atan a una masa y el ángulo de esas cuerdas es diferente. Entonces, cómo poder resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Encontrar las tensiones a partir de las leyes de Newton. Ok. Ahí esos, digamos, pueden trabajarlos un poco. Acá tenemos diferentes. Es un cuerpo que es jalado por una fuerza que es paralela al plano inclinado. Entonces, cómo hacer el diagrama de cuerpo libre y cosas por el estilo. Es una masa que es jalada por otra masa, ¿verdad? En un plano inclinado, etcétera. Eso es un poco, digamos, algunos de los ejercicios resueltos que tenemos por acá. Ok, esos los pueden ver ahí con detalle. Entonces ahí está ese, hay otro de ejercicios resueltos, que este los hicieron los compañeros Dionisio Gutiérrez y Ernesto Montero. Después, o sea, para ver si es este. No, yo creo que este. Ah, no, ese es el de Carlos Adrián y el de Gerardo Lacey, que empezaron a hacer algunos documentos, ¿verdad? Que ahí tienen varios ejercicios que han resuelto. Tienen, creo que son como 2 por tema o una cuestión así. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Después, acá tenemos la parte de evaluación, lo que es el cuestionario de aplicación y la bitácora semanal. Y la etapa 2 del proyecto. ¿Ok? Que esta etapa 2, básicamente ustedes van a ir a este link, que es una de las del PET de la Universidad de Colorado, si no me equivoco. Entonces aquí viene un poco lo que tienen que ir haciendo. Entonces ahí ustedes ven eso. Acá ustedes pueden darle el ángulo de inclinación que ustedes quieran. Digamos, si quiero elevar el cañón o si le quiero dar una inclinación diferente, ¿verdad? Que esto es un poco lo que tienen que hacer. Vamos a ver. Lo tengo ahí. Y si no me equivoco, no. Ahí lanza el cañón. Entonces ahí pueden ir jugando un poco al respecto.
Ok. Ahí lo que le estoy cambiando es la rapidez inicial. Igual también le puedo cambiar el ángulo. Entonces, por ejemplo, ahí. Si yo reduzco la rapidez inicial, entonces va a caer un poco antes. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Es que en la plantilla viene una tabla, ¿verdad? ujú, Y ahí nos pide velocidad y velocidad. Espera un poco para. ujú. Ya le digo, profe. Ok, velocidad horizontal y velocidad vertical. Pero aquí en el. Eso habría que calcularlo, ¿verdad? Porque, digamos, aquí no hay ningún lado donde lo diga. Correcto. No, ok. Sí, era eso. Que no. Tiempo, distancia horizontal, altura, etcétera. Ok. Gracias, profe. Entonces, vamos a ver un poco. Véanlo acá. El tiempo que ha recorrido, la altura para diferentes puntos. Eso también les puede ser útil. Entonces aquí tienen una cinta métrica que ustedes pueden utilizar, por ejemplo. Si quieren medir la distancia. Vamos a ver si empieza ahí. La distancia que recorrió de ahí. O si quiero de un punto al punto homólogo. Quiero sacar esta otra distancia o cosas por el estilo. ¿Verdad? Son como algunas de las herramientas que puede tener. ¿Qué pasa si le aumento la masa del cañón y hago el mismo disparo? O si lo hago con una bala que sea más grande. Si quieren trabajarlo en otro lugar que no sea la Tierra, yo puedo cambiar un poco la gravedad. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? Ok, resistencia al aire. Vamos a ver. Bueno, por ahí anda. Si quiero tirarlo acá con una cierta resistencia del aire. Ok, o cosas por el estilo. Entonces ahí tengo la altitud y cosas. Si ustedes quieren lanzar es una calabaza o si quieren lanzar, no sé, un humano. Vamos a ver el humano lanzando. Ok, una bala humana, etcétera. Si quieren lanzar un carro, ¿qué es lo que va a pasar con el carro? Sí, entonces ahí es. La idea es como que jueguen un poco con eso. Ok, entonces ir llenando lo que se les está solicitando. Ok, entonces, ¿hay dudas con esto, compañeros? Compañeras. No, de mi parte no. No, profe. No. Ok, entonces ahí ya tenemos un poco lo que sería el trabajo que tienen que hacer.
nosotros vamos a ver. Estoy entiendo a las personas. Ok. Entonces nosotros vamos a vamos a ver aquí si me acepta esto. Ajá. Entonces, ok, la clase anterior creo que habíamos hecho ejercicios de otras cosas. Y la tras anterior me parece que fue cuando yo les había hablado un poco de la fuerza de rozamiento y estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco acá. Veamos un poco este tipo de ejercicios que cómo los podríamos trabajar, este tipo de ejercicios, a la hora de observar las cosas. Lo primero que vamos a hacer, siempre que tengamos algún ejercicio, es, vamos a hacer entonces un sistema de coordenadas. Bueno, en realidad el sistema de coordenadas no es lo primero. Lo primero que vamos a hacer siempre que tengamos algún ejercicio de este tipo es hacer, o que trabajemos con las leyes de Newton. Eso se da principalmente para simplificar los cálculos. Cuando ustedes están trabajándolo, para poder entender bien el problema o saber qué es lo que se está haciendo, lo más importante siempre es hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿han entendido lo que es un diagrama de cuerpo libre? ¿O alguna vez han escuchado esa palabra, diagrama de cuerpo libre? Ok, Sabrina dice que no. Entonces, primero les voy a explicar qué es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre va a ser una representación gráfica de las fuerzas que están actuando en un cuerpo en específico. ¿Ok? ¿Qué lograron ver ahora que yo estaba jugando con ese programa que ustedes tienen que trabajar? ¿Qué diferencia hay si yo lanzo una persona, si yo lanzo un carro, si lanzo una bala pequeña, si lanzo una bala de cañón grande? ¿Qué diferencia hay en su trayectoria? El peso hace que sea diferente. Pero, ¿vieron alguna diferencia en la trayectoria de lo que estábamos trabajando? ¿Quieren? Vamos de nuevo ahí para anotar eso. Vamos a ver dónde era que estaba. Bueno, esto es en etapa 2. Eso estaba acá. Ok. Bueno, ahí ustedes van llenando las tablas y van viendo un poco las cosas. Como les dije, acá hay, bueno, está esta parte de colores y diseño, está la forma del texto, está el contenido, que si está completa, no está completa. Este es un poco
la rúbrica de evaluación que vamos a seguir. ¿Ok? A mí en realidad lo que más me interesa, y como ustedes ven es lo que tiene más peso, son estos dos. Primero, que estén presentando las cosas de manera completa. Y segundo, que estén haciendo bien las cosas. Entonces, cuando vamos acá al laboratorio, vamos a notar un par de cosas. Primero, voy a tirar una bala de cañón. ¿Ok? Ahora voy a tirar una pelota de béisbol. Ahora tenemos un cañón humano. Y atropellémoslo un poco. Ah, no, tirémosle un piano antes de atropellarlo. Ahora sí. ¿Qué diferencia lograron ver en las diferentes cosas que tiramos? ¿Hay alguna diferencia sustancial? Bueno, Ok. En realidad, eso depende es por todas las fuerzas que están actuando ahí. Acá yo voy a tener que generar más fuerza para poder tirar un coche con respecto a una canica, por decirlo así, o una bolincha. Entonces, vamos a ver, ahí Rolando está esperando. Ok, gracias. Entonces, si no hay ninguna diferencia, vean de nuevo el coche. ¿Qué parte del coche es el que se está moviendo ahí? Vean que no son las llantas ni son los vidrios, sino es en realidad el centro del coche el que está siguiendo la trayectoria. Entonces, ese punto de acá, eso lo vamos a trabajar más adelante, es lo que se conoce como el centro de masa del objeto. Después vamos a ver cómo obtenerlo y cómo sacarlo. Entonces, todo se va a guiar con respecto al centro de masa de los objetos. Por lo tanto, si todo se guía con respecto al centro de masa, yo puedo decir que una caja, un elefante o cualquier objeto que tenga, todo lo puedo representar por un punto. Un simple punto es la representación que yo puedo hacer de todo eso. Y entonces, a partir de ese punto, yo voy a empezar a generar los diagramas o voy a empezar a generar una serie de flechas indicando con cada flecha una fuerza en específico. ¿Ok? Y de una vez vamos a darle ese carácter vectorial que tiene la fuerza. Entonces, si es un vector, la dirección que tenga esa flecha va a ser la dirección que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, esta caja, ¿por cuáles fuerzas se está viendo afectada? ¿Cuáles fuerzas están afectando esa caja? La tensión y el peso. Correcto. Entonces vamos a tener
una fuerza para arriba que le vamos a llamar tensión. Y vamos a tener, ¿hacia dónde va el peso siempre? Eso es la fuerza con la que la gravedad nos está jalando. Entonces vamos a tener una flecha para abajo. ¿Hay alguna otra fuerza aplicada aquí? Sobre esta caja. ¿O algo más está jalando esa caja? Si no hay nada más, entonces ahí tenemos las fuerzas. Y por lo tanto vamos a poder generar vamos a hacer un sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas en X y un sistema de coordenadas en Y. Más que todo para trabajar esta parte vectorial o trabajarlo de forma vectorial. Si ustedes se acuerdan, las sumas de vectores, ¿cómo se hacían? Yo podía sumar 3i con 4j. Vamos a ver. Si tenemos un vector, una suma de diferentes vectores o diferentes componentes, sería 3i más 2j menos 5k más 4k menos 6i más 2k. Ok, ¿quién me dice cuál es el resultado de esa suma de diferentes vectores? Nadie. Menos 3i más 2j más 1k. Ok. Entonces dice el compañero que son menos 3i más 2j más k. Ok. Recuerden ustedes entonces que cuando nosotros sumamos vectores, solamente puedo sumar los de X con X, la Y con la Y la Z con la Z. ¿Ok? Entonces, en este caso, para usar las leyes de Newton, vamos a hacer la suma. Ok, es que acá... no veo eso. Entonces, voy a hacerlo acá con letra horrible, pero para que se entienda. Entonces vamos a hacer que la suma de las fuerzas, vamos a ver acá, la suma de las fuerzas en X, a ver, esto me va a dar igual a la masa por la aceleración en X. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si yo sumo las fuerzas en Y? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración? Entonces, si lo hago en la componente en Y, la suma de todas las fuerzas en Y es igual a ¿qué? Compañeros. Suma de todas las fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Y suma de todas las fuerzas en X es igual a ¿qué?
Ah, la masa por aceleración. La suma de todas las fuerzas en Z va a ser la masa por la aceleración en el eje Z. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros entonces vamos a estar... qué raro. A Rolando lo había admitido, entonces... Ok, entonces básicamente... disculpen un segundito. Básicamente vamos a tener eso. A ver. Aquí habíamos visto entonces que teníamos una fuerza para arriba, que a ese le habíamos llamado la tensión de la cuerda, una fuerza para abajo, y habíamos generado también lo que eran, yo prefiero hacerlos en un color más tenue, porque lo que me interesan son las fuerzas. Entonces, básicamente, acá tenemos las fuerzas que estarían afectando ahí. Estábamos diciendo entonces que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora, noten algo importante. ¿Los cuerpos se mueven con una aceleración o tienen, ya, si los cuerpos se mueven, tienen aceleración? El hecho de que un cuerpo se mueva significa que tiene aceleración. No, No. Entonces la aceleración es que cambie su velocidad. Por lo tanto, en este caso, digamos, analizando este primero, tenemos que la suma de fuerzas en X, ¿se está moviendo el cuerpo en X? No. Entonces, si no se mueve en X, la suma de fuerzas me tiene que dar 0. Y efectivamente no hay ninguna fuerza en X. Entonces, es un caso perdido estar haciendo esa sumatoria. Vamos a ver qué pasa con la suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tengo en Y? tensión y peso. Entonces habíamos dicho que era tensión. Y el peso lo voy a representar como M por G. ¿Ok? Ojo, esta G, ¿cuánto vale? Menos 9,81. 9,81 o menos 9,81. Negativo. Negativo. ¿Por qué? Eso es una cosa que tiene que quedar muy claro. Ojalá en esta sesión. Lo antes posible tiene que quedar bastante claro. Acá lo que me interesa es el módulo de G o el, ¿cómo es que se llama? El valor de G sin el signo, el valor absoluto de ese valor de G. Porque el signo, si ustedes lo notan bien, el signo de la fuerza viene dado por la flecha que me está indicando acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esta tensión va para arriba, entonces es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Ok. ¿Y el peso o el mg va para arriba o para abajo?
ese peso va para abajo. Entonces, cuando yo sumo todas las fuerzas, de ahí es la importancia de agarrar bien el diagrama de cuerpo libre. Si yo lo hago bien, nada más empiezo a fijarme en todas las fuerzas que hayan en Y y que hayan en X. Y después las empiezo a sumar. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo en Y y cuáles en X? En X ninguna y en Y tengo la tensión y tengo el peso. Y la suma de esas dos me tiene que dar masa por aceleración. ¿Y cuánto es la masa? ¿Cuál es la aceleración del sistema? 0. Entonces la suma me tiene que dar 0. De ahí entonces yo despejo que la tensión es igual al peso que estoy colgando. Sí, no. Algo importante, si yo tengo una misma cuerda, vamos a ver, por el momento, toda la tensión en cualquier punto de esta cuerda siempre va a ser la misma. Si yo tengo dos cuerdas, cada cuerda le voy a asignar una tensión. Pero eso, para que les quede claro, eso acá donde está la polea, o en cualquier punto así que se dividan, solo si esta polea es ideal, yo puedo decir que la tensión acá o la tensión acá son la misma. Solo si la polea es ideal. Sí. Entonces, ¿qué pasa en la parte B? Calculen esto y me dicen cuál sería la tensión de estas cuerdas, de cualquiera de estas dos cuerdas. Los objetos se encuentran en reposo. Porque los pesos son iguales. Entonces, ¿cuál es la tensión en esa cuerda? Calculen eso ahí un momentito. Ok, ¿cuánto les dio para la B? Compañeros. ¿Cuánto les está dando en el ejercicio B? Nadie. ¿No lo han logrado hacer o cómo van viendo eso? Tatiana. Vamos a ver, creo que el último que se conectó fue Rolando. ¿Rolando? ¿Cómo le va haciendo ese diagrama de cuerpo libre y calculando la tensión para esa segunda cuerda? La tensión es la misma para las dos, creo. ¿Correcto? En esta cuerda, si ustedes hacen el diagrama en esta masa, vamos a tener el mismo diagrama. Entonces nos da que la tensión es igual al peso. Si yo hago el diagrama en esta masa, me queda lo mismo, que la tensión es igual al peso. No importa si uno está arriba o otro está abajo. Y si lo hacemos para la parte C,
Si está en reposo, la tensión es igual al peso. Y aquí también la tensión es igual al peso. ¿Entendieron bien esto? Compañeros. El hecho de que una caja esté más abajo que la otra es porque tienen diferente peso. No, tienen el mismo peso. Fue que se acomodaron así cuando se pusieron. Igual, yo le puedo hacer el diagrama a cualquier cuerpo, tenga o no tenga masa. Por ejemplo, acá las poleas no tienen fricción, el peso de las cuerdas es despreciable y por lo general les van a decir en este tipo de ejercicios que las poleas también tienen masa despreciable. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver una cosa. ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre para esta polea? Esta sí se las estoy poniendo difícil, porque hay que observar varias cosas. Entonces, si quieren, este es mi punto que me va a representar la polea. Entonces, ¿cuáles fuerzas hay ahí aplicadas? Empezamos a hacer las más obvias. Ajá. El peso Un momento. ¿El peso de quién? ¿De la caja o de la polea? de la polea. Ok. Entonces aquí tenemos el peso de la polea. Luego hay otra fuerza que va para abajo, pero no sé si es de la cuerda o de la caja. Entonces voy a ponerle masa de la polea por gravedad. Ok, dice Yaro. ¿Qué pasó con eso? Sí, sí, es igual. Para este ejercicio, sí y no. Porque hay que tener muy en cuenta que las fuerzas que nosotros estamos viendo son las que son directas en el objeto que estamos analizando. Tienen que ser totalmente directas. Y la caja está jalando a la polea directamente. No, sería con la cuerda, entonces. Exacto, es la cuerda. Entonces ahí vamos a tener una fuerza hacia abajo que se llama la tensión de la cuerda. ¿Ok? Pero vea que esta cuerda no solo la está jalando aquí hacia abajo, sino que también está jalando a la polea en esta otra parte de acá. Y en esa otra parte está jalando a la polea, más bien es hacia allá, en esta dirección. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, cuando ustedes agarran una cuerda. Si ustedes agarran la cuerda, digamos, esa que tengo acá, ¿verdad? Y yo la jalo acá, entonces, ¿hacia dónde está jalando mi dedo? Esta parte de acá la está jalando hacia abajo.
pero esta parte de acá de la cuerda la está jalando hacia allá. Ok, siempre va hacia la cuerda. Entonces esta sería la tensión y esta sería una tensión. ¿Hay alguna otra fuerza aplicada sobre la polea? Esta es la parte más difícil. Tiene que haber una fuerza contraria a la tensión horizontal, creo. No, en realidad no es a la tensión horizontal. En realidad, la polea está descansando o empieza a girar gracias al tornillo que está sosteniendo esa polea. Entonces, ese tornillo genera una cuestión que se llama la fuerza, bueno, esta fuerza de contacto o fuerza, ay, se me fue el nombre, pero sí, en términos generales es una fuerza de contacto que la va hacia arriba, va hacia abajo. ¿En qué dirección irá esa fuerza de contacto? En realidad va diagonal. Y yo estoy seguro que va en esa dirección. ¿Por qué estoy seguro que va en esa dirección? Porque la polea tiene aceleración. ¿Esa polea tiene alguna aceleración? No. No. Y si no se acelera, la suma de fuerzas sobre esa polea me tiene que dar 0. Entonces aquí yo tengo lo que es la fuerza de contacto. Entonces, una de las componentes, vamos a ver, esta fuerza de contacto, vean que yo la puedo sacar, voy a hacerlo en rojo, como, vamos a ver si lo puedo hacer más recto, ok, una componente en X, una fuerza de contacto en X, y una componente en Y. Fuerza de contacto en Y. Y esto viola el principio que yo les había dicho, que toda fuerza siempre tiene que ser dada de un cuerpo hacia otro. En este caso, esa fuerza de contacto es la fuerza que está ejerciendo el tornillo sobre la polea. Sé que existe porque la suma de fuerzas me tiene que dar 0. ¿Me siguen con esto o no? Entonces, ok, ese silencio lo voy a interpretar como un sí me están entendiendo. Si no, igual ahí está el chat. Si les da vergüenza hablar o algo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como la suma de fuerzas me tiene que dar 0, tanto en X como en Y, ¿cuáles fuerzas tengo en X? X tengo esta y tengo esta componente en X. Que esa componente en X es igual a la fuerza de contacto total, ¿verdad? El vector fuerza de contacto, o por decirlo así, la norma de ese vector,
la norma de ese vector, que esto es igual por, vamos a ver, si este es un ángulo zeta, entonces sería la fuerza, la componente en X, vean que aquí se me forma un triángulo rectángulo, entonces, ¿cuál sería la componente en X? Fuerza de contacto por coseno de zeta. ¿Ok? Y esa fuerza de contacto en X es igual a la tensión de la cuerda. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? ¿Cuáles fuerzas tengo? Vean que tengo la masa, el peso de la polea y tengo una tensión. Entonces, la fuerza de contacto en Y va a estar dada, o si quieren, lo podemos hacer acá. Fuerza de contacto en Y eso es igual a ¿qué? O la tensión va para abajo, entonces va a ser menos tensión menos masa de la polea por la gravedad. ¿Hay alguna otra fuerza que se está aplicando en el eje Y? En este caso, no. Por lo tanto, la suma de eso es igual. Como no tiene masa, entonces esto es igual a 0. Estamos trabajando con una polea ideal, sin masa. Entonces, esto tampoco existe. Por lo tanto, la fuerza de contacto en Y es igual a la tensión. Y la fuerza de contacto en X es igual a la tensión. ¿Me siguen? ¿O los estoy dejando botados? Solo en el caso de las poleas es cuando no tiene masa, ¿verdad? Sí, porque aquí estamos diciendo que no tiene masa. Igual, si la polea no se está acelerando, entonces la suma de fuerzas en esa polea es 0, porque no hay aceleración. En este caso, ni se acelera, ni tiene masa, con lo que les estaba diciendo. ¿Está claro o los estoy embotando? Creo que está claro. Entonces, vean que de aquí, digamos, yo no he hecho otra cosa que guiarme con esa figura que estoy haciendo, que es una figura de simples flechas. Eso es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿ya aprendieron a hacer un diagrama de cuerpo libre? Compañeros. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Si ustedes aprenden ese diagrama, ya todo lo de fuerzas lo tienen listo. Entonces vamos compartiendo de nuevo. Si ya tienen ese diagrama, todo lo de fuerzas está listo. Vamos a ver. Bueno, no sé cuál de los dos. Vamos a hacer este ejercicio. Acá la pregunta es, vamos con la misma dinámica. ¿Cuánta fuerza? Vamos a agregar aquí el de anotar. Entonces, ok. Entonces la pregunta es, ¿cuánta fuerza tengo que hacer yo para sostener este peso en ese punto? Para que este peso
el MG le estoy llamando P, ¿verdad? Para usar una sola letra. ¿Cuánta fuerza para que ese peso no se caiga? La fuerza igual al peso. En este caso, vea que la tensión de la cuerda va para arriba. Entonces la tensión es igual al peso. Y si hacemos aquí el diagrama en este otro punto, la fuerza tiene que ser igual a la tensión. Por lo tanto, la fuerza es igual al peso. Muy bien. En eso está bastante bien. Aquí sí quiero que participen un poquito más para saber si lo están entendiendo. ¿Qué pasa en este número 2? ¿Cuánta fuerza tengo que hacer acá para sostener esta polea? Este peso. La suma de las masas, ¿no? ¿Cuáles Pues el masas? peso. El peso de la polea y del peso del objeto. No, la polea no tiene masa. Ay, sí, sí. La polea no tiene masa, así que entonces la fuerza que tengo que hacer es la misma fuerza, es el mismo peso. Sí. Hagan el diagrama. Hagan el diagrama un momentito y ya lo van a ver. La polea está sostenida al techo. No, la polea está en el aire. Ah, ok. La cuerda sí está sostenida en el techo. Pero la polea está en el aire. Está suelta. No tiene ningún agarre. ¿Soy yo o esa fuerza no influye entonces en el peso de abajo? Es que vea que no influye. Usted el diagrama lo tiene que hacer en cada punto para ver las diferentes cosas. Acá lo primero que les voy a decir o que les voy a soplar es identifiquen cuántas cuerdas hay. Acá tengo una que la estoy poniendo en rojo y tengo esta que la estoy poniendo en azul. Bueno, en este verde agua, no sé. ¿Ok? Ahí se veía como un azul cielo, pero no sé qué. Las mujeres saben más del nombre de los colores. Yo solo sé identificar cuando son diferentes. Entonces vean que aquí tengo dos cuerdas. Esta, azul cielo, y la roja. Por lo tanto, vamos a ver acá. Si yo hago aquí el diagrama, ¿cuál de las dos cuerdas está en contacto directo con este peso? Entonces ese punto va a significar el peso. Y entonces tengo una fuerza hacia abajo y tengo una tensión 1 que va para arriba. Que esta tensión 1 es de la cuerda roja. ¿Cómo prefieren que les llame? ¿Tensión 1 o tensión roja? Para que les quede más claro. Tensión 1 está bien. Sí, sí. Ok. Entonces, la cuerda azul va a tener una tensión 2. ¿Ok?
Entonces, en este punto yo sé que la tensión 1, o sea, la tensión del cuerpo de la cuerda roja es igual al peso. ¿Ok? Eso lo puedo encontrar yo de ahí. Ahora, la fuerza es igual a ¿quién? Si lo hago aquí en este puntito, el diagrama, ¿cuáles fuerzas tengo? Tengo la fuerza hacia arriba, pero esa está siendo jalada ¿por quién? Por la cuerda. Entonces aquí tengo tensión 2. Por lo tanto, la fuerza es igual a la tensión 2. Y el peso es igual a la tensión 1. Sí. Pero yo lo que estoy preguntando es cómo es la fuerza con respecto al peso, no cómo se relacionan con las tensiones. ¿Ok? Eso es lo que quiero saber. Por lo tanto, para poder conocer eso, yo voy a necesitar relacionar las dos cuerdas para saber cómo es la tensión 1 y la tensión 2, cómo se relacionan entre sí para este ejercicio. Entonces, ¿qué objeto es el que tiene ambas tensiones? La polea, ¿no? Ok, entonces hagamos un diagrama de cuerpo libre de la polea. Supongamos que esta es la polea. Y entonces, ahora sí. Vea que la polea, la cuerda roja, la jala hacia abajo. ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar con la cuerda azul cielo? O la azul. Hacia arriba. La jala hacia la derecha. No, en realidad, a lo que yo les había dicho, vea que aquí está jalando la polea hacia arriba y aquí también la está jalando hacia arriba. Por los dos lados está jalando la cuerda a la polea. ¿Sí o no? Sí, ya. Ya. Entonces, yo voy a decir que aquí en la polea tengo dos fuerzas hacia arriba. Y esas dos fuerzas, ¿cómo se llaman ambas? Ambas son tensión 2. Vamos a ver que haga un 2 entendible. Ahí está. Y por este lado también se llama tensión 2. Y esta se llama tensión 1. Entonces, ya que conocemos eso, sabemos entonces que la suma de fuerzas me tiene que dar, si la polea no se mueve, entonces la suma de fuerzas me tiene que dar 0. 0. La polea no tiene peso, entonces no la tengo que contemplar. Entonces de ahí concluyo que tensión 2 va para arriba, tensión 2 va para arriba, ¿verdad? Que son las flechas. Y tensión 1 que va para abajo. Entonces la suma de todo eso me tiene que dar 0.
como las dos tensiones 2 son las mismas, entonces yo puedo cambiarlo por un 2. Entonces, si despejo la tensión 2 es igual a la tensión 1 partido por 2. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué habíamos dicho? La tensión 2, ¿con quién se relacionaba? Con la fuerza que yo estoy ejerciendo hacia arriba. Sí. ¿Y la tensión Sí. 1 con quién se relaciona? Con El el peso. peso. Con el Entonces, peso. ok, entonces es peso entre 2. Entonces, ¿cuánta fuerza tengo yo que ejercer hacia arriba para poder sostener ese peso? Tengo que 2 ejercer. veces el peso. No, 2 veces la fuerza. No, la mitad del peso. la mitad del peso. Si eso pesa 100 kilogramos, cuando yo lo estoy sosteniendo, solamente tengo que sostener 50 kilogramos. Bueno, kilogramos sería la masa, ¿verdad? Para ver, no sé, si mide 500 newton de peso, yo solamente tendría que sostener 250 newton de peso. Eso es gracias a la polea. Correcto. Y no solo gracias a la polea, sino es que gracias a que está sostenido en el techo. ¿Ok? Y eso es algo también bastante intuitivo que uno lo puede ver en la vida diaria. ¿Qué pasa cuando su mamá o su papá van de compras y traen un saco demasiado pesado? O hay un saco demasiado pesado ahí que nadie se lo aguanta. Ojalá de maniguetas. Agarran entre 2. Si usted agarra la manigueta por un lado y la otra persona agarra la manigueta por el otro lado, ¿qué va a pasar ahí? Ya el peso no va a ser el mismo. Yo voy a estar levantando la mitad del peso que tenía. ¿Les parece? Entonces, en ese caso, yo levanto la mitad y el techo sostiene la otra mitad. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Dudas? Vean la importancia de los diagramas. Ok. Si no hay dudas, hagan el 3 y ahí me dicen cuánto les da esa fuerza. ¿Cuánta fuerza tienen que ejercer ustedes? ¿Listos? Hay que sacar el diagrama de cuerpo libre del objeto, la polea de la izquierda
pero no sé si la de la leche también. Mm, Ok, empecemos desarrollando el ejercicio más bien al revés. Primero voy a agarrar con amarillo y voy a señalar. ¿Sí? Ah. Y con amarillo voy a señalar una de las cuerdas. Entonces, bueno, ese amarillo no se ve. Vamos a ver si ese anaranjado se ve un poco mejor. Sí. Entonces, esa es una cuerda. Con verde voy a señalar entonces la otra cuerda. Esa otra cuerda viene por acá. Pasa por acá. Y pasa por acá. ¿Cierto? Ujú. Sí, sí. Y como las poleas son ideales y sin masa, entonces la tensión a ambos lados siempre es la misma. Eso va a cambiar ya con un poquito más adelante, cuando veamos la parte de torques y esas cosas. Entonces, con ese análisis podríamos decir que la fuerza es igual a ¿qué? A la tensión verde. Y el peso es igual a ¿qué? La tensión naranja. A la tensión naranja. ¿Y cómo se relacionan la tensión verde y la tensión naranja? Por la polea igual. Ok, entonces, ¿cuántas tensiones verdes tenemos en la polea? 2. ¿Y hacia dónde van esas dos tensiones verdes? Arriba. Hacia arriba, con el diagrama de cuerpo libre. ¿Y la tensión naranja hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces nos queda igual. La tensión verde es la mitad de la tensión naranja. Por lo tanto, la fuerza es la mitad del peso. Vean que aquí el diagrama de cuerpo libre lo estoy haciendo imaginario. Se los estoy dejando un poco ahí para que ustedes lo desarrollen y lo hagan ahí poco a poco. Y ahora sí viene el ejercicio 4, el reto. Ya el diagrama de cuerpo libre, ya ustedes lo conocen. La fuerza es 1/8 del peso. Correcto. La fuerza es 1/8 del peso, tal y como dice Jarrod. ¿El resto le llegó a eso? No sé. Solo veo que José Leandro. Ok, Sabrina me dice que no le llegó. ¿Y el resto? Tatiana, Dani, José Leandro, Nicolás, Naila. ¿Le llegaron a eso?
Bueno, vamos a explicarlo entonces. Primero, cuando tenemos cuerdas, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas cuerdas. Por lo tanto, le voy a poner un color diferente a cada una. A esta le estoy poniendo verde. A esta de la fuerza le voy a poner un color rojo. Vamos a usar este que es como un café o marrón, no sé cómo le dicen. Vamos a ver acá. No me gustó eso, el poro final. Esta es otra cuerda. Y vamos con azul para la última cuerda. Sí. Ok, ¿identificaron todas las cuerdas? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a ver. Voy a verlo poniendo acá. Del diagrama que hacemos con este peso y la cuerda verde, nos queda que el peso, ahí no se va a ver nada, que el peso es igual a la tensión verde. Sí, por lo mismo que habíamos dicho. Ahora, ¿cómo se relaciona la tensión verde y la tensión café? Vemos que tenemos en la polea de abajo tenemos dos tensiones cafés para arriba y la tensión verde para abajo. Que eso es el diagrama de cuerpo libre, que es lo que les estoy explicando hoy, que es como la clave, ¿verdad? Que por lo mismo no se los estoy poniendo, como para que ustedes lo hagan un poquito ahí. Entonces de ahí me dice que dos tensiones cafés es igual a la tensión verde. ¿Sí? Dos van para arriba y la tensión verde va para abajo. Por lo tanto, si lo cambiamos acá, nos queda que la tensión café es igual a la mitad del peso. Sí. Sí, profe. Ujú. Ok. Dejemos eso ahí por un lado. Ahora vamos a analizar la siguiente polea. O sea, vamos a analizar ahora la polea azul con café. Y ahí tenemos entonces que hacia arriba, hacia arriba, ¿cuál va? ¿Y cuántas? Dos azules. Van dos azules. Entonces, dos tensiones azules van a ser igual. ¿Y hacia abajo? Un café. Vamos a ver, dos tensiones azules es igual a la tensión café. Ujú.
Pero ¿quién era la tensión café? La mitad del peso. O sea que este 2 lo mandamos a dividir. Y cambiamos TV por peso. Entonces nos queda que la tensión azul es igual a ¿quién? A la mitad del peso dividido entre 2. Que eso me da la cuarta parte del peso. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo relaciono esa tensión azul con la tensión roja? ¿Perdón? Como que me quisieron preguntar algo. No. Ok, entonces, ¿cómo lo relacionamos? Que en la siguiente polea vamos a tener 2 rojas hacia arriba, 2 tensiones rojas y una tensión azul hacia abajo. Entonces, 2 tensiones rojas corresponden a la tensión azul. Pero ¿quién es la tensión azul? La cuarta parte del peso. En otras palabras, la tensión roja va a ser igual a la cuarta parte del peso dividido entre 2. Que eso me da la octava parte del peso. ¿Sí o no? Vamos con la siguiente. ¿Cómo relaciono esa tensión roja con la fuerza? Si lo hacemos el diagrama ahí, vemos que la tensión roja va para arriba, la tensión roja va para arriba y la fuerza va para abajo. Y hay solo una tensión roja y solo una fuerza. Entonces la tensión roja es igual a la fuerza. Y si la tensión roja es igual a la fuerza, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar? El peso del pivote. El peso entre 8. ¿Vieron lo interesante de un sistema de poleas? Si ustedes tienen un techo bastante resistente y tienen una buena cantidad de poleas, ustedes pueden agarrar y podrían levantar con el dedo pequeño o con un solo dedo, pueden levantar un avión. Siempre y cuando las cadenas o las cuerdas que estén utilizando sean bastante resistentes y tengan un buen sistema de poleas. O sea, si le agrego una polea más, ¿cuánta fuerza tendría que levantar? Viendo el comportamiento. Es entre 16. ¿Correcto? La 16ª parte del peso. Y si le agrego una más, sería la 32ª parte. Después, el peso entre 64. Después, el peso entre 128. Después, el peso entre 256. Y así sucesivamente. Entonces, un avión
prácticamente cualquiera lo podría levantar con un buen sistema de poleas. ¿Sí o les parece o no? Como para llevar esto un poco más aplicado. No, profe, todo bien. Sí, 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 ya con el último ejemplo, al menos yo entendí mejor. ok. ¿Y el resto? ¿Cómo les va con esos ejemplos? Yo bien, profe, con ese también lo entendí, con ese último. Ok. Entonces sí, la idea es que hacer los diagramas de cuerpo libre cuando lo necesiten. En este caso los hemos hecho un poco mentales. Ok. Ahora sí veamos este. En este nada más para no quitarles demasiado tiempo. Ya para ir cerrando la sesión. Quiero que hagamos los diagramas de cuerpo libre para cada uno de estos, para cada una de estas cajas. Entonces, ¿cuáles fuerzas se están aplicando en la caja C? La tensión y el peso de C. Tensión. Ok. Y el peso. Bueno, ahí están un poco dobladas, pero la intención ya saben cuál es. Sí. En B, ¿cuáles fuerzas se están aplicando en B? La normal, el Normal. peso. Normal, ¿Hacia dónde va la normal? perpendicular a la superficie. Ok, entonces la normal va ahí inclinada. ¿Qué otra? El peso Peso. ¿Hacia dónde va el peso? hacia abajo. Hacia el centro de la Tierra. ¿Qué otro? Las tensiones. Las dos tensiones. Vea que hay una tensión hacia allá y hay una tensión hacia allá. ¿Y qué otro? Depende. Si el objeto se mueve hacia arriba, voy a tener una fricción hacia allá. ¿Ok? Si B empieza a caer, ¿hacia dónde iría la fricción? Si B se mueve hacia la izquierda, ¿hacia dónde tendría la fricción? Hacia la derecha. ¿Me siguen? Sí. Sí. Sí, entonces, yo creo que aquí vamos a hacer que B suba, por lo tanto la fricción va para abajo. Entonces aquí, básicamente, ¿cuál sería el sistema de coordenadas que más nos sirve aquí? Para estas, para esta B. Vea que el sistema de coordenadas que más me funciona sería este le llamo X y este le llamo Y. ¿Ok? Ese sería mi sistema de coordenadas. Y aquí, este ángulo de acá son los 36,9 grados. ¿Me siguen? Vea que sería como tener una línea Sí. aquí, que este sería el ángulo de 36,9, porque estos dos son perpendiculares. Entonces ese pedacito mide 36,9.
Ok, ¿cómo van viendo esto de diagramas de cuerpo libre? Y Bastante útil. está útil, ¿verdad? Bastante, bastante bueno poder analizar las cosas de esta manera. Y en A, ¿cuáles fuerzas tenemos? Eh, la normal, Normal, que va perpendicular a la superficie, o sea, en este caso iría hacia arriba. Ujú. el peso Peso que va para abajo. y una tensión hacia la derecha, ¿no? Ok. ¿Y qué más? ¿Qué evitaría que la caja se mueva? Y la fricción. Entonces, como estamos evitando que se mueva, o se opone al movimiento, vamos a tener una fricción hacia la izquierda. Entonces, esas cuatro serían las cuatro fuerzas que estarían afectando a la caja A. ¿Sí o no? Nada más no me quedó claro lo del ángulo. ¿Por qué va ahí? No le queda claro lo del ángulo, ¿por qué va ahí? Sí. Ok, vamos a ver. Ok, aquí es que no quiero borrar un poco, no quiero borrar eso, pero bueno. Voy a hacer aquí algunas líneas. Ok, tengo esta línea y tengo esta otra línea acá. Ok, entonces, este ángulo son 36,9. Con eso sí no tiene problema, ¿o sí? Vea Sí. que este ángulo es este mismo de acá. Ujú. ¿Ah? Sí. Sí. Ok, aquí se me forma un triángulo de 90. Entonces, si ahí se me forma un triángulo de 90, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Vea que ese ángulo va a medir 180 grados, que es lo que mide el triángulo o la suma de todos los ángulos del internos del triángulo, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Sí. Ahora le vamos a restar los ángulos que ya conocemos. Ya conocemos que tiene un ángulo de 90. Sí, que es el otro ángulo de abajo de ese triángulo que se está formando ahí. Yo estoy hablando de este triángulo que se está formando acá. ¿Ok? Este ángulo de acá es el ángulo de 90 grados. Quiero que lo note. ¿Lo notó? Sí, profe, gracias. Ok, entonces le vamos a restar también el ángulo de 36,9. Y eso nos da que ese ángulo mide eso sería 53,1.
si no me equivoco. Sí, eso mismo. Ok. Ahora que ya tenemos ese ángulo de ahí, voy a calcular este otro ángulo de acá. Vamos a ver. Voy a calcular este otro angulito de acá. ¿Cuánto mide ese angulito de ahí? Vea que este que acabamos de calcular más el ángulo este tienen que medir 90 grados. Que ahí estamos hablando de este ángulo de acá. De este de acá, que mide 90 grados. O igual, si ustedes no se quieren complicar, ustedes pueden decir, este ángulo de acá mide 53,1. Ah, qué feo que quedó ese 53. Ah, este quedó horrible, pero bueno. Ahí se entiende. Sí, Sí, profe, y gracias. usan el de 53,1 en lugar del de 36,9. Ahora, como este mide 53,1, ¿cuánto tiene que medir este otro ángulo? Ese otro ángulo tiene que medir, como la suma de los dos da 90, a 90 le quito 53,1. Y eso me da 36,9 grados. Esa es una forma de calcularlo. ¿Les quedó claro? Sí, Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces ahí ya tenemos todos los diagramas de cuerpo libre. Y ahora, ¿qué es lo que falta por hacer? Nos piden calcular la tensión. Bueno, vean que, ajá, el coeficiente de fricción y el bloque se desciende con velocidad constante. ¿Qué significa que descienda con velocidad constante? No tiene aceleración. Que la aceleración es cero. Por lo tanto, la suma de fuerzas en C, ¿cuánto tiene que dar? Cero. Cero. Entonces, el peso de C es igual a la tensión de esta cuerda. Pero no se sabe cuánto mide C. De acá, ustedes pueden sacar la fricción. Como se está moviendo el bloque, es una fricción estática, es una cinética. Entonces, si el bloque se mueve, es una fricción cinética, podemos calcular cuánto mide esta fricción, como mu por la normal. Podemos calcular la normal y de esa manera podemos calcular la tensión de esta cuerda. Y ya conociendo eso, empiezan ustedes a trabajar con esta otra. A ir consiguiendo un poco toda la información que necesiten. Sacando fuerzas en X y fuerzas en Y. Ujú. Y básicamente eso es lo que tienen que hacer. Ahí se los dejo para que ustedes lo terminen de hacer y empezar a analizar un poco eso con diagramas de cuerpo libre. Ya hicimos lo más difícil, que fue el diagrama de cuerpo libre. Ahora, terminar el ejercicio. Ok, entonces no sé si hay dudas o preguntas, compañeros. No, pues ahorita no. Por ahorita no.
Bueno, ahí entonces les dejo un poco para que ustedes mismos vayan desarrollando y vayan viendo algunos ejercicios y algunos ejemplos y cualquier duda, entonces ahí la estamos abarcando. Si quieren cualquier cosa, dejemos la sesión hasta acá, que si ya van a ser las 7 de la noche, entonces ahí para no atrasarlos demasiado. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces cualquier cosa, ahí estamos en contacto y de ahí me están preguntando si les van surgiendo dudas y todo eso. Ok, entonces ahí nos vamos viendo y de que pasen buena noche y ahí estamos entonces en contacto. Gracias, profe. Gracias, Ok, profe. bueno, hasta luego. Entonces.